en el debate del Senado, que tiene que ver con lo que va a pasar, por ejemplo, con cuestiones ligadas a la ley de quiebras. En un ratito se los cuento esto, porque justamente a propósito de la situación de las empresas y de la situación que está viviendo la Argentina, es que queremos charlar un ratito con Guillermo Moreno, a quien lo tengo conectado en la línea telefónica. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Mauro Federico acá junto con Josefina Pouso y Sol Garnica, te saludamos. ¿Qué tal, Mauro? Gracias por el llamado, un placer hablar contigo y tus colaboradores. Bueno, nos interesa mucho una mirada sobre, por un lado, el presupuesto que ayer presentó el gobierno de Alberto Fernández, más allá de que todavía no está la letra chica, ya trascendió una minuta del contenido de esa norma que el presidente intentará sortear con el debate parlamentario y aprobarlo, y por otro lado las medidas económicas que ayer se anunciaron. Mira, lo de ayer no son medidas económicas, lo de ayer es brujería. ¿Cómo brujería? Lo de ayer es brujería, eso no son medidas económicas. No hay ningún empresario hoy que en función de lo que pasó ayer diga, ahora sí, ahora estoy en condiciones de producir, de comprar, de vender, de cobrar. Lo de ayer es brujería. Y yo le digo a Alberto Fernández que termine con la brujería, por favor. Ya está, basta. ¿A dónde quiere llegar? ¿Pero a dónde quiere llegar Alberto Fernández? Pero es una cosa inconcebible. Esas circulares, te desafío a que las leas y me digas si entendiste algo. Que las leas ahora, al aire, y que te llamen los oyentes si entendieron algo. No solo son para expertos, pero son para excelsos. Una tontería. Cuando se redacta así, es que no quiere que se sepa, no quiere que se entienda. Entonces estás haciendo brujería. Mirá, añoro aquel momento donde Néstor Kirchner, ¿te acordás que lo criticaron porque compró $2 millones en efectivo? Y lo llamó un periodista muy afamado y le dice, pero Kirchner, ¿cómo va a comprar? Y Kirchner dijo, si tengo la plata en pesos declarada, ¿por qué no puedo comprar dólares? Y la economía crecía a tasas chinas. ¿Por qué? Porque era una economía sencillita, donde todo el mundo sabía lo que pasaba. La economía es producir, generar trabajo, vender, cobrar y que vuelva a la rueda. No estas estupideces que estamos escuchando. Propio de gobiernos que no tienen nada que ver con el movimiento nacional justicialista. Nunca viste un gobierno peronista haciendo estas estupideces. Y así va a ver, más allá de la calificación, Guillermo, sí, de la calificación desde el punto de vista de tu opinión, técnicamente, vos que además sos un conocedor de los aspectos de la economía y del consumo, ¿cómo crees que impacta y por qué decís esto? ¿Por qué las calificás tan críticamente? Va a impactar. ¿Pero cómo va a impactar? ¿Pero cómo va a impactar circulares que la lees y no se comprende? ¿Pero cómo va a impactar si la economía es muy sencilla? ¿Qué es lo que te enseña? A producir, a vender, a cobrar, a pagar los sueldos, pagar los impuestos. Tenés una discusión gremial, tenés una discusión porque te piden aumento de sueldo, tenés una discusión con un proveedor porque le pagaste mal o a un cliente que te pagó mal. Eso es la economía. ¿Cómo la economía va a ser si el contado con liqui, si el MEP, que si en realidad los $200, que ahora te pongo un impuesto solidario, después te cobro adelantado ganancia, después, pero ¿qué es eso, Mauro? Pero Guillermo, Mauro, ¿qué tal? Buen día, Josefina te habla. Digo, si fuese tan sencillo, ¿por qué estamos en en este lío hace tantos años, desde que tengo uso de razón, que la economía del país va para adelante, va para atrás, va para adelante, va para atrás? No es algo tan sencillo, nunca podemos proyectar demasiado porque no sabemos lo que va a pasar. Esta es la Argentina no de ahora, de hace muchos años. Pero no es cierto lo que decís, salvo que muchos años me digan que son 6 o 8 años. Con nosotros durante 10 años se crecieron a tasa china y había previsibilidad. Agarramos los chicos entrando a la escuela primaria y los devolvimos saliendo de la secundaria y tenían futuro. ¿Cómo me decís eso?
Cada 10 años hay una crisis muy grande en el país, o no vas a decir que no me lo puedes negar eso. 10 años en un país no es nada, Guillermo. No es previsibilidad de 10 años. ¿Por qué no repiten los 10 años que hicimos bien las cosas nosotros? ¿Por qué Alberto Fernández no hace lo que hicimos nosotros que le fue bien al país, en vez de hacer esta brujería? La pregunta es por qué Alberto Fernández, en vez de copiar lo que hizo bien un gobierno, copia lo que hizo mal. Esto es Alfonsín y de la Rúa. ¿Por qué no copia lo que hicimos bien? Si cuando se hicieron las cosas bien, el país anduvo bien. ¿Por qué copia lo malo? ¿Por qué se empecina en copiar lo malo? Estas decisiones las toma un presidente del Banco Central, que es de cuño radical, entonces hace cosas de radicales, en vez de hacer cosas de peronistas. Y está claro que al país cuando gobernaron los radicales le fue mal. Entonces lo que tendría que hacer Alberto Fernández es copiar sencillito las cosas que hicimos bien los peronistas. Ahora, ¿por qué se niega? ¿Por qué hace otras cosas? Y cuando uno dice lo que tenés que hacer es, pero eso es muy fácil. Y si es fácil la economía. ¿Cómo te pensás que los empresarios que con su trabajo y los trabajadores que todos los días se esfuerzan para hacer crecer un país es muy complejo? Es esto. Es esto, es sencillo, es esto. Ahora, está claro que él recibió una herencia de manos de un vago y un ignorante como Macri, que estaba en una situación muy compleja. Pero la profundizó. En vez de resolver la situación, la agravó. Pero también hay una pandemia mundial que hace que estemos todos en nuestras casas sin poder salir a laburar, digamos, más allá de lo que sucedió en el gobierno anterior, también la situación actual hace que sea algo completamente distinta a la realidad y la actualidad a lo que pudo haber sido los 10 gobiernos que usted dice que fueron de puro crecimiento, ¿no? Mirá, lo que vos decís es una realidad incontrastable. Ahora China está creciendo, según dicen. Según dicen. Bueno, uno tiene que creer. Se supone que sí. Nadie está hablando de una caída de 15 puntos en la economía de China. ¿Qué es lo que va a pasar? No los 12 que dice el presupuesto. Cuando yo dije 12 que iba a caer la economía, me dijeron es exagerado. Extendieron la pandemia, ahora te digo que va a caer 15. Perdón, la pandemia no, la cuarentena. Extendieron, va a caer 15. Pero ya el ministro reconoció que va a caer 12, con lo cual es récord a escala global. No hay ninguna economía de Occidente que esté cayendo ese volumen. Y va a terminar cayendo el 15. O sea, que está claro que la pandemia tiene su impacto. Pero ¿por qué más en la Argentina? Por las decisiones de Alberto. Porque él se le ocurrió decir que entre la salud y la economía elegía la salud. Como si eso fuera una gracia. Como si no hubiese escuchado nunca a Carrillo, que explicó hasta el cansancio ese extraordinario doctor peronista del gobierno del general, que dijo, si usted quiere buena salud, tenga buena economía. Pero ¿en qué cabeza cabe que si no comés vas a tener salud? Que si no dormís calentito vas a tener salud, que si no te vestís vas a tener salud, que si no trabajás vas a tener salud. ¿Pero en qué cabeza cabe pensar así? Y, a ver, ¿vos crees que a este punto, porque ya venimos hablando desde hace varios meses, desde que está el gobierno de Alberto Fernández, y vos mantenés una mirada crítica, ¿vos crees que a este punto, cuál es la posibilidad que tiene el gobierno de volantear o de darle reversibilidad a este escenario que vos describís? Mira, yo deseo que lo haga, y si no lo hace, fracasa, y no tiene mucho tiempo. Y va a ser un fracaso rotundo. Rotundo. Porque te vuelvo a decir, no puede ser que estemos hablando de estas cosas. Yo participé de un gobierno donde el presidente, en este caso ya no era presidente, había comprado $2 millones, lo criticaban, porque pero ¿cómo no va a comprar? Si tenía su plata, ¿por qué no podía comprar? ¿Qué decíamos en nuestro gobierno? Y perdón la palabra, mire, no jodan con el dólar, déjenlo ahí tranquilo. Va a haber un montón de personas que quieren comprar y un montón de personas que quieren vender. Si usted empiece a obturar, a molestar, va a haber un montón de personas que quieren comprar y nadie va a vender. Entonces hicimos una economía sencilla, de trabajo, de producción, de esfuerzo, donde el que trabajaba se levanta temprano, va a su negocio, lo atiende, produce, evoluciona. La Argentina creció
porque invertía el sector privado extraordinariamente bien, no por el Estado. Nosotros teníamos superávit fiscal, recaudábamos más de lo que gastábamos, por lo tanto si la Argentina crecía a tasa china es porque el sector privado crecía el doble. Para que la economía crezca un 10%, si el Estado no es el que hace crecer la economía, simplemente genera las reglas del juego, y es la mitad de esa economía, para que crezca un 10, el sector privado tiene que crecer un 20, eso fue lo que pasó con nosotros. Imagínate lo que invertía esa economía, todo el tiempo. Se hacían centrales nucleares, autopistas, escuelas, satélites, barcos, de todo se hacía. No estamos hablando de la década del 50, estamos hablando de lo que hizo Kirchner, o el último ciclo peronista que empezó con Dole y terminó con Cristina. Pero es muy sencillo lo que hay que hacer. Es dejar que la gente trabaje. Y vos tenés que preocuparte por los equilibrios macroeconómicos, no hacer brujería. Brujería hizo Alfonsín, mirá cómo terminó. Brujería hizo de la Rúa, mirá cómo terminó. ¿Vos querés decir que si esto sigue así, Alberto va a terminar, por ejemplo, como...? Sin duda, para que no lo digas vos, sin duda. Bien. Sin duda ninguna. Porque no se puede gobernar así. No se puede. Vos no podés sacar una circular del Banco Central ayer a la tarde que no se entiende. Y no nos mentamos entre nosotros. Si vos leíste la circular, no la entendés. Lo que podés hacer es traducir algunas interpretaciones de esa circular que hicieron los periodistas. Entonces, ¿cómo vas a hacer una economía? ¿Cómo vas a pensar que hacer economía es redactar circulares que el 98% de la población no las entiende? ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Pero es una cabeza de gente muy extraña únicamente. Te escucho con mucha atención desde hace ya varios meses y la verdad que me preocupa. Al principio a lo mejor tenía alguna discrepancia más estructural. Ahora veo, yo comparto esto de la confusión, lo decíamos recién, Guillermo. No, me parece que no se entiende la forma de comunicar que el gobierno elige y a veces hasta lo que pretende plantear. Yo me imagino que en las próximas horas habrá un instructivo para entender un poco más, no solamente esto que se aprobó o se decidió ayer, sino también cómo va a impactarnos en la cotidiana. Me preocupa también la mirada que vos tenés respecto de cómo puede terminar esto, porque vos sos un hombre que pertenece. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar si te la pasás haciendo brujería? El ministro de Economía manda ayer unos valores de presupuesto absolutamente ridículos. Ridículo, vos mirás esos números que mandó en esa minuta. Es ridículo. El saldo comercial en vez de ir a la alza va a la baja. Y claro, va a la baja porque no tiene manera, tiene que explicar que toda la economía va a crecer poquito, o sea, este año te cae un 12, y después la hace crecer un 5, un 5, un 3, que sé yo, como para que dé un 12. Y claro, como no tiene posibilidad de que todos esos números le cierren, cuando vos mirás la línea de la balanza comercial es decreciente. O sea, un país que está endeudado y que tiene que pagar, resulta que tiene una balanza comercial a la baja. ¿Con qué vas a pagar? Con el gran bonete vas a pagar. Pero escúchame, agarrá ese cuadro que te mandó el ministro de Economía. Resulta que tenés balanza comercial cuando renegoció la deuda y no tenés que pagar. Pero, a medida que te empiezan a aumentar los incrementos de los pagos, el tipo te pone una balanza comercial a la baja. ¿La viste vos? ¿Y cómo querés que reaccione la economía? Si te está diciendo que el superávit comercial va a ser a la baja, y resulta que es a la baja cuando tenés que pagar más. ¿Y con qué vas a pagar? Guillermo. ¿Y sabés por qué lo tiene que hacer así? Porque si no, no le da el crecimiento, porque como hay una relación entre importaciones y crecimiento, tiene que hacer crecer las importaciones, aunque ahí no están señaladas, está únicamente el saldo. Pero es porque hicieron un dibujo, como si fuera un chico de tercer año de la facultad, que tiene que hacer un trabajo práctico. Pero ¿cómo querés que reaccione la economía? Está claro. Y encima lo tenés, Alberto, diciendo las cosas, 3 horas a un programa, va para un show y habla de Ford, y dice cosas que no se entienden. Bueno, se tiene que tranquilizar, y ¿qué tiene que hacer? Hacer lo que hizo el gobierno peronista exitoso,
exitoso. Copiar lo que se hizo bien. Mirá qué fácil. Si vos haces una pizza y te sale bien, ¿para qué querés cambiar? ¿Para qué querés inventar? Hacer lo que se hizo bien. Ahora, parece que quiere copiar lo que hicieron los gobiernos fracasados. Bueno, ¿será que le gusta ir por ese camino? ¿Qué sé yo? ¿Será la Guillermo, gracias. ideológica de Alberto? Te mando un abrazo, gracias por el llamado, chao. Abrazo enorme, ¿eh? Guillermo Moreno, como siempre, un hombre polémico con sus opiniones bien puestas.